Nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, pero la primera vez que le mentí a mi marido no fue por amor, fue por dinero, y aún así me tembló la voz como si estuviera traicionando algo sagrado. Estoy grabando esto con la puerta cerrada, sentada en el coche, porque dentro de casa todo sigue igual. Él cree que seguimos siendo ese matrimonio correcto que planea su futuro como si nada pudiera romperlo. Antes de todo esto yo era una mujer normal, casada desde hacía 12 años con un hombre trabajador, predecible, seguro, de esos que construyen una vida ladrillo a ladrillo y esperan que tú te quedes quieta admirando la obra. Vivíamos bien, no sobraba nada pero tampoco faltaba, y sobre todo estaba la promesa de la herencia de sus padres, esa casa grande. Ese dinero del que nunca hablábamos pero que flotaba siempre en el aire como un seguro silencioso. Yo me decía que no necesitaba más, que él. Amor bastaba, hasta que empecé a sentir que yo no existía dentro de esa ecuación. Todo empezó el día que fui al banco a preguntar por una cuenta que no reconocía, una transferencia mínima, casi absurda, y allí lo vi, no detrás del mostrador sino sentado en la sala de espera. Leyendo un libro viejo sobre derecho sucesorio, me miró y sonrió como si me conociera de antes. Fue incómodo, extraño, y cuando salimos coincidimos otra vez, me dijo mi nombre sin que yo se lo hubiera dado. Trabajaba como asesor externo del banco y había visto mis papeles. Debería haberme molestado. Debería haberme ido, pero en vez de eso sentí algo parecido a ser vista. Empezamos hablando de números, de herencias, de divorcios que destruyen fortunas, de cómo la gente se ama menos cuando hay dinero de por medio, y yo le conté cosas que nunca le había dicho a nadie, que mi marido ya estaba contando ese dinero como suyo, que yo sentía que mi vida estaba hipotecada a una herencia que aún no existía. Las citas fueron raras, siempre a plena luz del día, cafés rápidos, conversaciones que parecían inocentes pero que me dejaban el pecho apretado, hasta que una tarde, sin tocarme, me dijo que yo merecía más de la mitad de todo, no solo legalmente, sino emocionalmente, y ahí supe que ya estaba demasiado dentro. La culpa llegó después, por la noche, al lado de mi marido dormido, cuando pensaba en ese otro hombre que me escuchaba sin corregirme, que no me pedía paciencia ni sacrificio, que me hablaba de empezar de cero, de cómo un divorcio bien hecho podía ser también una forma de justicia, y yo me odiaba por sentir alivio. Cuando nos besamos por primera vez fue en su coche, con los papeles de una simulación de separación sobre el asiento trasero. Fue torpe, urgente, como si el deseo y el miedo compartieran el mismo espacio. Y desde entonces todo fue un secreto sostenido por excusas, reuniones, cálculos, yo diciendo en casa que llegaría tarde mientras aprendía a mentir sin bajar la mirada. No era solo pasión, era la sensación peligrosa de que alguien estaba reescribiendo mi futuro con argumentos sólidos, con cifras, con promesas que sonaban reales, y aún así cada vez que mi marido hablaba de la herencia, de cómo algún día todo estaría resuelto, sentía que algo se estaba tensando demasiado. El día que todo empezó a derrumbarse fue cuando encontré en el correo un documento que no debía ver. Un cambio de testamento, una cláusula nueva, y al mismo tiempo recibí un mensaje de él pidiéndome que nos viéramos de inmediato, diciendo que ya no había vuelta atrás, que ahora sí lo teníamos todo preparado, y mientras conducía hacia ese encuentro entendí que el amor, el dinero y la traición se habían mezclado de una forma que ya no sabía controlar, y justo cuando pensé que iba a decidirlo todo. Algo ocurrió que cambió por completo lo que yo creía estar viviendo. Conducía con las manos heladas, repitiéndome que solo era una conversación más, pero cuando llegué y lo vi esperándome entendí que nada iba a ser como antes. Tenía esa expresión contenida, profesional, como si estuviéramos a punto de cerrar un trato y no de romper varias vidas a la vez. Me senté frente a él y antes de que pudiera hablar me dijo que mi marido no era tan ingenuo como yo creía, que llevaba meses moviendo piezas, protegiendo la herencia, preparándose para una eventual separación, y sentí una mezcla de rabia y pánico porque por primera vez pensé que tal vez yo no era la única que estaba traicionando. Me explicó con voz baja, casi didáctica, cómo ciertos bienes podían quedar fuera de un reparto, cómo un cambio de testamento podía alterar por completo el equilibrio, y mientras hablaba yo solo veía la cara de mi marido, confiado, hablando de futuro, y me preguntaba en qué momento dejamos de ser dos personas para convertirnos en estrategias. Le dije que no quería seguir así, que me estaba rompiendo por dentro, y él me tomó la mano con una calma que dolía más que cualquier reproche. Me dijo que entendía mi culpa, que no me juzgaba, que precisamente por eso quería ayudarme a salir bien parada. Esas palabras deberían haberme tranquilizado, pero algo en su tono me hizo sentir pequeña,
como una pieza más en un tablero que no había elegido. Esa noche en casa todo fue insoportablemente normal, cenamos, hablamos de cosas triviales, y de pronto mi marido mencionó a su abogado como quien habla del clima. Dijo que estaban revisando papeles antiguos de la familia para dejar todo en orden. Y yo tuve que ir al baño a respirar porque sentí que el aire se me acababa. Empecé a vivir en una doble vigilancia constante, cuidando mis gestos, mis horarios, mis mensajes, mientras el otro hombre insistía en que confiara en él, en que todo esto era para protegerme, que el amor también podía ser una negociación justa, pero yo ya no sabía si me estaba enamorando o si estaba siendo convencida. Hubo discusiones silenciosas, miradas que duraban más de lo normal, preguntas aparentemente inocentes de mi marido que sonaban a interrogatorio, y cada vez que pensaba en confesarlo todo me paralizaba la idea de perderlo todo, no solo el dinero, sino la identidad que había construido durante años. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que ellos dos se conocían, no de ahora, sino de antes, una llamada que escuché sin querer, un apellido repetido, una coincidencia imposible de ignorar, y entendí que la historia era mucho más grande que mi infidelidad, que el dinero y la herencia habían tejido una red en la que yo había caído sin darme cuenta. Esa noche me senté frente al micrófono por primera vez, con el corazón desbocado, preguntándome si estaba a punto de perder a mi marido, a mi amante o a mí misma. Y aún hoy no sé si lo que viene será una confesión, una huida, o el inicio de una verdad que ninguno de nosotros está preparado para enfrentar. Después de esa llamada empecé a unir recuerdos que antes parecían insignificantes, cenas en las que mi marido mencionaba nombres que yo había escuchado ya en labios de mi amante, comentarios sueltos sobre asesorías externas, sobre alguien muy brillante que le ayudaba a ordenar números familiares. Y sentí un frío lento recorriéndome la espalda porque entendí que yo había entrado a una historia que no empezó conmigo. Volví a verlo 2 días después, al otro hombre, y ya no me lancé a sus brazos como antes, me senté rígida, con el bolso apretado contra el pecho, y le pregunté directamente desde cuando conocía a mi marido. Él no se sorprendió, solo suspiró como quien se cansa de sostener una mentira demasiado pesada. Me dijo que se conocían desde hacía años, que había trabajado para la familia, que sabía de la herencia incluso antes de que yo fuera esposa, y cuando le pregunté por qué nunca me lo dijo, bajó la voz y me respondió que porque yo no habría confiado, que necesitaba que me enamorara primero de la idea de escapar. Esa frase me dolió más que cualquier infidelidad, porque de pronto todo lo que había sentido empezó a parecerme manipulado, cada palabra de apoyo, cada caricia contenida, cada promesa de justicia sonaban ahora como una estrategia bien ensayada. Aún así no me levanté, no me fui, porque había una parte de mí que ya estaba demasiado cansada de ser la mujer correcta esperando una herencia que no era suya. En casa el ambiente se volvió espeso, mi marido me observaba como si yo fuera un documento con letra pequeña, empezó a hacer preguntas más directas, sobre mis horarios, sobre ese banco al que iba tanto últimamente, y yo respondía con medias verdades que me dejaban exhausta, sintiendo que cada frase era una deuda más. Una noche, mientras cenábamos, mencionó el divorcio como una posibilidad teórica, como quien habla de una tormenta lejana, dijo que a veces separar bienes era la única forma de protegerlos, y tuve que morderme la lengua para no temblar, porque en ese instante supe que él también estaba jugando. Empecé a soñar con papeles, con firmas, con números que me perseguían incluso dormida, y al despertar sentía culpa, deseo, miedo, todo mezclado, sin poder distinguir qué parte de mí quería quedarse y cuál quería huir. El otro hombre insistía en vernos, en cerrar detalles, en adelantar pasos, hablaba de fechas, de porcentajes, de escenarios posibles, y yo lo escuchaba como si estuviera escuchando mi propia vida narrada por alguien más, con una frialdad que me daba vértigo. Hubo un momento, en medio de una de esas conversaciones, en que me preguntó si amaba a mi marido, y no supe qué responder, porque la respuesta ya no era simple, no era sí ni no, era costumbre, historia. Miedo a perder estabilidad, y al mismo tiempo me pregunté si lo que sentía por él era amor o solo la ilusión de ser elegida por fin. La tensión llegó a un punto casi insoportable cuando mi marido me pidió que firmara unos documentos, sin importancia, dijo, relacionados con bienes futuros, y mientras sostenía el bolígrafo sentí que estaba firmando algo mucho más grande que un papel. Sentí que mi infidelidad ya no era solo del cuerpo o del corazón, sino de todo lo que había creído ser. Esa noche no dormí, me senté en la oscuridad del salón escuchando su respiración desde el dormitorio,
pensando en el otro hombre, en sus planes, en su forma de mirarme como si yo fuera una inversión emocional. Y entendí que el verdadero derrumbe no había ocurrido aún, que estaba gestándose en silencio, esperando el momento exacto para estallar y ahora mismo, mientras hablo. Sigo atrapada entre dos verdades que se contradicen, preguntándome cuánto vale realmente una vida compartida cuando el dinero y la herencia empiezan a dictar las reglas. A partir de ese día empecé a medir cada palabra como si fuera dinero contado, cada gesto como si pudiera delatarme, y la casa se convirtió en un escenario donde todos actuábamos sin admitirlo, mi marido más correcto que nunca, atento, casi cariñoso, y yo respondiendo con una docilidad que me daba asco, porque sabía que no era amor lo que nos mantenía unidos sino una espera, una herencia futura que ahora pesaba más que nuestros propios nombres. Volví a encontrarme con él una mañana lluviosa, en un lugar que nunca habíamos usado, lejos del banco, lejos de los cafés habituales, y por primera vez no sentí deseo al verlo, sentí necesidad de respuestas. Le dije que estaba cansada, que no era así como me había imaginado nada, que yo no quería ser una cláusula más. Y él me miró con una mezcla de paciencia y urgencia, me dijo que entendiera que en toda historia real siempre hay un precio, que yo llevaba años pagándolo sin darme cuenta. Me habló de cifras concretas, de cómo mi marido había blindado parte del patrimonio familiar, de cómo una separación mal planteada podía dejarme con migajas, y mientras lo escuchaba pensé en todas las noches que me había dormido creyendo que el amor era suficiente, sintiéndome ingenua, casi ridícula. Hubo un silencio largo, pesado, y entonces me confesó algo que no esperaba, que mi marido había sido quien lo contactó de nuevo meses atrás, no por mí, sino por miedo, por la posibilidad de perder control y que en ese movimiento yo me había vuelto el factor imprevisible, la variable que nadie sabía cómo manejar. Sentí un nudo en el estómago porque de pronto entendí que mi infidelidad no había sido solo una traición íntima, sino una grieta en un sistema perfectamente calculado. En casa las conversaciones empezaron a tener doble fondo, hablábamos de vacaciones mientras en el aire flotaban palabras no dichas como reparto, futuro, seguridad, y una noche mi marido me preguntó directamente si era feliz, así, sin rodeos, y yo no pude responderle, porque la felicidad ya no era una emoción sino una ecuación imposible. Me pidió sinceridad, dijo que después de tantos años se la debía, y tuve que morderme los labios para no confesarlo todo allí mismo. Porque sabía que una verdad mal dicha podía costarme demasiado. Empecé a notar cambios sutiles, documentos guardados bajo llave, llamadas que se cortaban cuando entraba en la habitación, una distancia física que antes no existía. Y al mismo tiempo el otro hombre se volvía más insistente, más emocional, hablándome de nosotros como si ya existiera un después claro. Como si yo pudiera saltar de una vida a otra sin consecuencias. Hubo una discusión fuerte, en su coche, con la lluvia golpeando el parabrisas, le dije que me sentía usada, que no sabía si me quería a mí o a lo que yo representaba en todo ese entramado, y por primera vez lo vi perder la compostura, me dijo que sí, que al principio todo había sido cálculo, pero que ahora ya no podía separar las cosas, que yo le importaba de una forma que no había previsto. Esa confesión, en lugar de aliviarme, me llenó de miedo, porque entendí que cuando incluso los planes más fríos se contaminan de sentimientos, el daño suele ser mayor. En casa, esa misma noche, mi marido me abrazó desde atrás mientras lavaba los platos, un gesto sencillo, cotidiano, y sentí ganas de llorar porque pensé en todo lo que estábamos destruyendo sin decirlo, en cómo el dinero y la herencia habían ido ocupando el lugar donde antes estaba la confianza. Ahora vivo suspendida en este punto, sabiendo que cualquier decisión, cualquier palabra, puede inclinar la balanza de forma irreversible, y sigo hablando aquí, en voz baja, como si este micrófono fuera el único lugar donde puedo ser honesta, porque todavía no sé a quién voy a perder cuando todo termine de romperse, ni cuánto de mí va a quedar cuando las cuentas se cierren. El final llegó sin gritos ni portazos, llegó una tarde silenciosa cuando mi marido me pidió que me sentara y puso sobre la mesa una carpeta que yo nunca había visto. Dentro estaba el testamento definitivo de sus padres, firmado hacía años, con una cláusula clara, fría, imposible de malinterpretar en caso de divorcio. Yo era la única beneficiaria de la herencia, no él, no una división. Todo quedaba a mi nombre como protección ante cualquier ruptura futura. Sentí que el suelo se movía porque entendí que el dinero por el que todos habíamos estado luchando nunca fue suyo, siempre fue mío. Me miró con una tristeza que no le conocía y me dijo que sabía lo nuestro, que había visto los mensajes,
que había dejado que avanzara porque necesitaba saber hasta dónde llegaría yo cuando creyera que el poder estaba en juego, no por castigo, sino por miedo a vivir al lado de alguien que solo se quedara por comodidad. Entonces entendí el verdadero giro: el otro hombre no era mi salvación ni mi amor prohibido, era la prueba. Alguien que aceptó jugar su papel para empujarme a elegir. Y cuando lo confronté más tarde solo bajó la mirada y me dijo que lo sentía, que al principio fue un encargo, pero que después se enamoró de una versión de mí que ya no existía. Mi marido no me pidió que me quedara, no me pidió perdón. Solo me dijo que ahora yo tenía que decidir con la verdad completa en la mano, sin promesas, sin herencias imaginadas, sin cálculos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso no estaba en el dinero sino en mí. Hoy sigo aquí, con todo a mi nombre y el corazón vacío, preguntándome si alguna vez el amor puede sobrevivir cuando descubrimos quiénes somos realmente, cuando creemos que nadie nos está mirando. ¿Tú qué habrías elegido en mi lugar?